¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta clase de cálculo diferencial, cálculo integral. Aunque seguimos viendo temas de cálculo diferencial que teníamos pendientes del semestre pasado, pero nos van a ser muy útiles para este nuevo curso, ¿ok? Bueno, pues, ok. La vez pasada vimos algunas fórmulas para calcular la derivada de algunas funciones, ¿sí? Incluso por ahí les había dado una tabla, la cual, bueno, yo les creo que sí les dije que la tenían que imprimir o al menos que la tuvieran guardada para consultarla en el momento de que tuvieran que hacer algunos problemas, ¿sí? Entonces, pues les pido que esta tablita la tengan a la mano, ¿sale? Para hacer los cálculos. Vimos también que si teníamos dos funciones que se estaban sumando o restando, la derivada de esa suma o resta de funciones era igual a la suma de las derivadas por separado, ¿ok? El día de hoy vamos a ver qué pasa con la derivada cuando nosotros tenemos la multiplicación y la división de dos funciones diferentes, ¿ok? Entonces vamos a empezar y les recuerdo, todo esto que yo voy diciendo aquí, ustedes lo van a ir anotando en sus libretas y me lo van a entregar como apunte, ¿ok? Bueno, dice así, derivada de la multiplicación de funciones, considere f de x y g de x son dos funciones de la variable x, ¿sale? F de x y g de x son dos funciones diferentes, las cuales se están multiplicando y que escribimos como la función de esta forma. F de x mayúscula, aquí lo voy a poner como una mayúscula, va a ser igual a la multiplicación de f de x por g de x, ¿sí? La derivada de esta multiplicación se calcula utilizando la siguiente fórmula. Y lo ponemos así. Derivada de f grande, donde f grande es la multiplicación de f chiquita por g, ¿sí? Noten ustedes que esta f chiquita no es la misma que esta f grande. La f grande la utilizamos o la vamos a utilizar cuando hablamos de operaciones con funciones más chiquitas, ¿sí? En este caso, f minúscula por g minúscula es igual a la f grande. Entonces, la derivada de f grande sería la derivada con respecto de x de la multiplicación f de x por g de x. Y la fórmula para calcular esa derivada es la siguiente. Esta fórmula es la que les voy a pedir que ustedes copien en su libreta y la pongan en grande y en un cuadrito. Y si se puede hacer con colores, como lo estoy haciendo aquí, mejor. ¿Cómo se lee esta fórmula? Fíjense. La derivada de la multiplicación de dos funciones f y g es igual a la primera función multiplicado por la derivada de la segunda, más la segunda multiplicado por la derivada de la primera. Así se lee. Ustedes tienen que aprendérselo así leído. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, si yo tengo dos funciones f y g, para poder utilizar esta fórmula, yo debo conocer cuánto vale esa f, cuánto vale esa g. Obviamente eso yo se los voy a dar en los problemas. Ustedes lo que tendrán que calcular es la derivada de f y la derivada de g. Y una vez que tienen las dos derivadas, las van a poner en esta fórmula, en este mismo orden como está apareciendo aquí. ¿De acuerdo? Ok. Lo que dice aquí, por lo que es necesario primero conocer la derivada de las funciones f y g por separado. Y obviamente después se pone en la fórmula. ¿Sale? En esta fórmula que ustedes deben aprenderse de memoria. Vamos a un ejemplo sencillo. Ejemplo, calcular la derivada de la función, y aquí está, f de x es igual a 3x cuadrado por seno de x. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos funciones diferentes. La primera función es una función polinómica, ¿sí? Una función de la variable x al cuadrado, ¿sale? Es una función potencial. 3x cuadrado. Y tenemos una función trigonométrica, que es la función seno de x. Entonces, está la función 3x cuadrado por seno de x.
Si ustedes se dan cuenta, en la tabla de derivadas tenemos fórmulas para x a la n, como es en este caso x cuadrado. Y tenemos fórmulas para el seno de x, que está aquí, seno de x. Pero no tenemos una fórmula para la multiplicación. Obviamente, para ello vamos a utilizar esta reglita. Y como les comentaba, necesitamos conocer la derivada de f y la derivada de g. Bueno, ya tenemos nuestro problema. Primer paso, paso número 1. Identificar quién es f y quién es g en esta multiplicación de funciones. F le vamos a llamar a la primera función, la que está hasta la izquierda, y g, la que está a la derecha. Entonces, identificamos. F de x es igual a 3x al cuadrado. ¿Sale? Ahí está. Incluso yo lo voy a poner en verde. ¿Sale? Ustedes lo pueden hacer con colores o sin colores, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, si lo hacen, de hecho, si lo hacen sin colores, mejor. Yo lo hago aquí para que sea un poquito más didáctico. ¿Quién sería g? Pues g sería la segunda función que está multiplicando. Sería seno de x. Entonces, seno de x. ¿De acuerdo? Y pues obviamente aquí lo voy a poner yo con colorcito para distinguirlo. La primera función, 3x cuadrado, que sería f, y la segunda función seno de x, que sería g. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, paso número 2, vamos a calcular la derivada de cada una de esas funciones. ¿Sí? Si ya conozco f, ¿cuánto sería su derivada? De acuerdo a las fórmulas de derivación que yo les enseñé las veces pasadas, la derivada de 3x cuadrada, ¿cómo es? Este 2 lo multiplico por el 3, exponente por coeficiente. 3 por 2 me da 6. Pongo la variable x. Y el nuevo exponente sería 2 menos 1. Ay, perdón. Me queda 2 menos 1. Pero 2 menos 1 pues es 1. Entonces me queda 6x a la 1. ¿Sí? Acuérdense, ¿eh? Si tenemos una potencia de x multiplicado por un número, ese exponente se multiplica por el coeficiente y se pone aquí como nuevo coeficiente. Se pone la variable x y a este exponente anterior yo le resto 1. Por eso me queda 6x a la 1. Muy bien, ahora la calculamos la derivada del seno de x, porque hay que calcular la derivada de g. Pues la derivada del seno de x en nuestras fórmulas nos dice que el seno, la derivada toma el seno y lo convierte en coseno. Entonces aquí sería simplemente coseno de x. Ay, qué mal. Oh, coseno de x, ¿de acuerdo? No se les olvide. Una cosa son las funciones f y g y otra cosa son sus derivadas. Y las derivadas las vamos a calcular con estas formulitas que están aquí. Fíjense, no se les olvide, una cosa es la función y otra cosa es la derivada de la función. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo f, derivada de f y derivada de g. Pues lo único que hago es sustituir en la fórmula y reducimos. Bueno, esto le voy a poner con azul y esto lo voy a poner aquí con verde. ¿Vale? Y ya está. Pues ya nada más sustituimos. Ok. Muy bien, vamos a reescribirlo. En la fórmula me dice que yo primero ponga la función f. Vamos aquí. La función f es 3x cuadrado. ¿Sale? Entonces lo pongo aquí. 3x cuadrado por, aquí voy a poner con un asterisco. La derivada de g con respecto de x. La derivada de g con respecto de x es el coseno de x. ¿Sale? Por el coseno de x. Luego más, ahora ponemos g. G es seno de x. Aquí está. ¿Sí? Más g, que es seno de x, por ahora la derivada de f. La derivada de f es 6x a la 1. Bueno, 6x a la 1 es lo mismo que 6x. ¿Sale? En realidad lo debería poner yo como 6x solamente. Y nada más reagrupamos o reordenamos. Siempre en las expresiones algebraicas, primero van las funciones polinómicas y luego las funciones trigonométricas u otro tipo de función. Entonces este 6x
Yo lo quito de aquí y lo pongo acá a la izquierda. ¿Sale? El resultado es 3x cuadrado por coseno de x más 6x por el seno de x. ¿Sí? Y este sería mi resultado final. Lo voy a poner en negro porque este es el bueno. ¿Sale? Ahí está. Y ya, eso sería todo. Eso sería todo, no tiene mucho chiste. Yo les voy a dar la multiplicación de dos funciones. Ustedes identifican quién es f, quién es g, sacan la derivada de f, la derivada de g y luego lo meten en esta formulita tan sencillita. Muy bien. Segundo tema. Anótenlo por favor todos estos detalles. ¿Qué pasa cuando las funciones f y g no se están multiplicando, sino que se están dividiendo? La derivada de la división de funciones. Considere f y g dos funciones de la variable x, las cuales se están, no multiplicando. Profe, dividiendo. Por eso se confunden los alumnos. Ahora en este caso las funciones f y g se dividen. Y lo escribimos también con la misma letra f mayúscula, no hay problema. F mayúscula de x sería la función f minúscula de x entre la función g minúscula de x. La derivada de esta, división, se calcula utilizando la siguiente fórmula. Ahora tenemos derivada de f mayúscula con respecto de x, es la derivada de f entre g. ¿Sí? Y la formulita que les voy a pedir que ustedes copien en grande y en un cuadro, en un cuadrito en su libreta, bien bonito y con estos colores, es esta. Fíjense, ahora no se parece mucho a la de la multiplicación, de hecho es diferente, es una división. Aquí se parece un poquito a la anterior, nada más que aquí hay un menos. Algo importante, miren, cuando tenemos la multiplicación hablábamos de que f era la primera y g la segunda. En este caso vamos a nombrarlas diferente. A esta le vamos a llamar, a f le vamos a llamar la de arriba y a g le vamos a llamar la de abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque en una división tenemos el numerador y el denominador. Entonces, el numerador está arriba y el denominador está abajo. Y así le vamos a llamar, ¿sale? El de arriba y el de abajo. No suena grosería, pero no. Entonces, la fórmula la van ustedes a leer así. El de abajo, que es g, por la derivada del de arriba, que es la derivada de f, menos el de arriba, que es f, por la derivada del de abajo, que es derivada de g, dividido todo eso entre el de abajo al cuadrado, es decir, dividido entre g al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo una división, yo lo que voy a hacer es identificar quién es f. F, pues va a ser la función que está arriba. Y debo identificar quién es g. G es la que está abajo, ¿sí? Abajo de la división. Y entonces le saco las derivadas a f y a g por separado y lo pongo en esta fórmula. Y entonces multiplico g por la derivada de f, menos f por la derivada de g, divido entre g al cuadrado. O como les había comentado, así lo leen. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado y santo remedio. ¿Sí? Nada más es cuestión de sustituir, poner ahí en la fórmula, reducir y ya. Bueno, por lo que es necesario conocer primero la derivada de las funciones f y g por separado, igual que la multiplicación. Vamos a un ejemplo sencillito. Calcular la derivada de la función f de x igual a 3x cuadrada más 1 entre 2e a la x. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos funciones dividiéndose, dos funciones diferentes dividiéndose. Arriba tenemos una función polinómica, de hecho eso es un binomio, 3x cuadrado más 1, ¿sí? Abajo tenemos una función exponencial, es e a la x. Como ya les había dicho, para funciones potenciales de x cuadrado tenemos esta formulita, ¿sí? Y para funciones exponenciales, pues tenemos esta que está aquí. Pero para la división de 2 no hay una fórmula. Hay que hacer un procedimiento. Entonces, el mismo procedimiento. Identificamos quién es f y quién es g. F es la de arriba. Entonces, f sería 3x al cuadrado más 1.
y G sería la de abajo. 2 por E a la X. ¿Sale? Incluso les voy a poner sus colores aquí. Este es en verde, ¿sí? Y el de abajo es en azul. Ahí está, bien bonito todo, en orden. ¿Sale? Les digo, si ustedes lo hacen con colores, está muy bien, no hay problema para distinguirlos. Pero lo ideal es que ustedes lo hagan sin colores, ¿sí? Es como en la primaria, ¿no? Que para identificar las mayúsculas las ponían en rojo. ¿Sí se acuerdan? Las ponían en rojo para acordarse de que las primeras letras de una oración o después del punto se ponían con mayúsculas. Bueno, eso es de kinder, ¿no? Y ahora, pues vamos a calcular la derivada de cada una de ellas. F es igual a 3x cuadrada más 1. ¿Cuánto es la derivada? 2 por 3, 6. Ponemos la variable x. 2 menos 1, 1. Me da 6x a la 1. Más 1, más la derivada de 1. Pero acuérdense que la derivada de 1, pues me va a dar 0. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos. La derivada de una constante, de un número constante, se convierte en 0. Entonces me da 6x más 1 más 0, es 6x. O lo que es lo mismo, que la derivada elimina los números que están solos. ¿Sale? Ahora, la derivada de 2e a la x. La derivada, cuando un número está multiplicando la función, pues la derivada no la afecta, me queda 2. Y la derivada de e a la x, aquí lo tengo, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces queda igual. ¿Sale? Y ya, pues tenemos ya nuestras funciones f y g y sus derivadas correspondientes. Ahora sustituimos nada más en la fórmula. Vamos a hacer eso. ¿Sale? Ok. La fórmula lo que nos dice es que primero ponga la función g, o la que es la de abajo. Es 2 por e a la x. Entonces pongo 2 por e a la x. De hecho era en azul, ¿sale? Y lo voy a multiplicar por la derivada de f. Bueno, la derivada de f era 6x a la 1. Y lo pongo aquí. Menos, ahora pongo la función f. F es 3x cuadrado más 1. ¿Sí? Y lo pongo aquí, como me dice la fórmula. Pero yo lo voy a poner entre un paréntesis porque es un binomio. Y lo multiplico por la derivada de g. La derivada de g es 2e a la x. Y lo pongo ahí, ¿sale? Y voy a dividir entre g al cuadrado. G es 2e a la x. Entonces lo pongo aquí y lo elevo al cuadrado. ¿Sale? Fíjense, es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba, completito como es, por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? Y esto es todo. Esto es todo, señores. No tiene más chiste que hacer ese calculito sencillo. Y ya, tendríamos que reducir en principio aquí, haciendo por ahí algunas factorizaciones, pero yo sugeriría dejarlo así. O sea, esta expresión está bien, es correcta, ¿sale? Y lo dejamos así y pues ya acabamos. ¿Sale, chicos? Ok, chicos, bueno, pues esto sería todo. Yo les agradezco su atención, les voy a mandar por ahí una tareita, unos cuantos problemillas de estos, de multiplicación de funciones y de división. Y ustedes hacen este procedimiento que yo les expliqué y me envían los resultados, ¿ok? Junto con el apunte de esta clase, este apunte que está aquí arribita, ahí, ese apunte, por favor háganlo en su libreta, con sus colores, todo bien bonito, y me lo mandan también a mi WhatsApp, ¿ok? Y esta tarea pues me la entregan el lunes. ¿Vale, chicos? Bueno, chicos, pues gracias por su atención, que tengan buen día y hasta luego. Like.